primeiro semestre de 2022, eu e o camarada do Partido Comunista do Chile, Franco Lopes, iniciamos uma série de entrevistas com algumas das principais lideranças de esquerda na América Latina. Passaram por aqui a senadora boliviana Adriana Salvatierra, o ex-prefeito da Recoleta, no Chile, Daniel Jadue, o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, entre tantas outras lideranças do campo progressista na América Latina. Alimentávamos, então, o sonho de um dia podermos entrevistar o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, mas não tínhamos muitas esperanças de que um dia poderíamos realizar esse sonho. Foi então que, em junho de 2022, o meu telefone toca e do outro lado da linha se encontrava Franco Lopes, exultante, dizendo: Marco, Mujica aceitou a nossa entrevista para depois de amanhã. O que vocês verão a seguir é exatamente essa entrevista de 50 minutos realizada com o Vierro querido que acaba de nos deixar no último dia 13 de maio. O que vocês verão a seguir é a edição do Trilhas da Democracia, dentro dessas quase 350 edições iniciadas em 2020, que mais encheu meu coração de alegria. Antes, porém, eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno vídeo editado de 50 segundos que traz uma mensagem gravada ao final da entrevista por Mujica ao meu filho Henrico, que tinha, na ocasião, apenas 5 anos de idade. Uma mensagem de esperança, uma mensagem que fala da necessidade de se ter uma causa pela qual lutar. Uma mensagem que deixa claro o porquê de Pepe Mujica ter sido uma das principais lideranças, não apenas políticas, não apenas da esquerda latino-americana, mas uma das principais lideranças da humanidade no final do século XX e início do século XXI. Boa entrevista. Enrico, no te conozco, pero debes de ser un pibe brasilero, latinoamericano, que empezaste a tener sueños y esperanza. Ojalá que te toque vivir un tiempo más tibio, más humano que el que nos ha tocado a nosotros. Pero si no fuera así, lucha. Cuando seas grande, por el sueño de un mundo mejor, y tendrás una causa para poder vivir. Tchau. O Trilhas da Democracia recebe hoje um convidado muitíssimo especial, o ex-presidente da República Oriental do Uruguai, José Mujica, o Pepe Mujica. Presidente, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, esse nosso espaço de reflexão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vindo, presidente. Muchas gracias. Es un gusto saludar a Brasil. Junto a mim, como de costume, nessa entrevista, diretamente de Santiago do Chile, o jornalista chileno Franco Lopes. Olá, Franco, tudo bem? Presidente, o senhor é um defensor dos acordos planetários e um crítico dos nacionalismos. Como é que o senhor analisa a realização de uma cúpula das Américas realizada em função de razões político-ideológicas, sem a participação dos presidentes de Cuba, Venezuela, Nicarágua, México, Bolívia, Honduras e Guatemala?
Es una cumbre renga. Le falta representación de demasiados gobiernos de nuestra América Latina. No creo que sea una cumbre que pueda resolver nada importante. Más bien lo contrario. E no mesmo sentido, como o senhor analisa o conflito entre Rússia e Ucrânia, que envolve os interesses estadunidenses e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, dentro desse mesmo sentido da defesa da necessidade de acordos planetários? Creo que esto es en el fondo una sobrevivencia de la Guerra Fría y que es un conflicto entre Estados Unidos y Rusia que toma como causa ocasional a Ucrania. En realidad, la invasión rusa estaba como anunciada, buscando una negociación que tenía que tener en cuenta a la OTAN, es decir, ese largo brazo político-militar de Estados Unidos. Y creo que hicieron oídos sordos, y Europa y el mundo con Europa están embretados en un conflicto de desgaste que lo siente el mundo entero. Me parece que es un verdadero disparate a esta altura de la civilización. No hay justificación válida para la invasión rusa, tampoco para la prepotencia abusiva de la OTAN permanentemente, sin tener en cuenta la realidad de geopolítica que existía. Y ahora el mundo entero está soportando una crisis alimentaria, crisis en los fertilizantes y consecuencias varias, con una fuerte presión inflacionaria internacional. No hay ningún beneficio para nadie en esta guerra. O senhor acredita que nós já estaríamos entrando numa nova ordem mundial? Más bien, tengo la impresión de que estamos entrando en un verdadero desorden mundial. ¿Por qué? Porque la famosa globalización tiende a quedar fragmentada en polos, donde probablemente el mundo emergente termine pagando la peor parte. Ni Europa ni Estados Unidos van a pasar hambre, pero va a pasar hambre África, alguna parte de Asia, y ni que hablar las dificultades de América Latina. A la postre, esta situación va a repercutir negativamente, muy negativamente, en el área subdesarrollada del mundo. Franco, por favor, sua pergunta. Presidente, yo quería justamente volver a América Latina, principalmente cuando hablamos de subdesarrollo. Usted fue parte de un grupo de presidentes que transformaron a sus países, principalmente a partir del inicio del siglo, ahora el 2000. Algunos países consiguieron derrotar el hambre, derrotar el analfabetismo
y la desnutrición. Esos son datos objetivos mundiales de la FAO, la UNESCO, la OMS. Pero lamentablemente en un país como Brasil, productor de carne capaz de producir prácticamente 4 veces lo que su pueblo necesita, es el único país que volvió nuevamente a estar en lo que se llama inseguridad alimentar o derechamente el hambre. No existe otro caso en el mundo que un país que haya derrotado la desnutrición y el hambre haya vuelto lamentablemente a ese lugar. Y yo quería preguntarle cómo usted analiza esta situación tan lamentable de un país vecino, de un país hermano, que hoy sufre un absurdo. O sea, un país productor de carne, un país privilegiado en su tierra, pero que tiene a su pueblo literalmente muriendo de hambre. Sencillamente, creo que a partir de 1980 y en forma creciente luego de la década de 1990, se fue imponiendo un criterio económico que en definitiva parte del principio que no debe de afectarse a los sectores poderosos de la economía para que estos a su placer sigan invirtiendo y que con ellos se va a producir a la larga el avance de la prosperidad porque va a derramar riqueza sobre los sectores populares. Es la teoría del derrame. Las consecuencias las hemos visto, hasta la economía de un país puede crecer, la riqueza se multiplica. Sin embargo, en la base de la sociedad se mantiene y se prohija precisamente la pobreza, consecuencia de que no se distribuye en la misma relación que crece la riqueza. La riqueza va acompañada de un fenómeno de concentración de la riqueza y no distribución a favor de masas populares. Por lo tanto, pasan estos disparates. Brasil es un formidable exportador de alimentos. Su pueblo pasa hambre. Y no es solo el caso de Brasil. Esto lo vemos por muchos lugares. La economía puede crecer y, sin embargo, también crece la amargura de los sectores más débiles de la propia sociedad. No alcanza con producir más si no se distribuye mejor. Tenemos una crisis de distribución de la riqueza. E estamos pagando as consequências. Presidente, eu gostaria de citar um pequeno parágrafo do livro Uma Ovelha Negra no Poder, Confissões e Intimidades de Pepe Mujica, dos jornalistas Andrés Danza e Ernesto Tubovitz. Abro aspas. Para mim, as questões do casamento igualitário e da maconha não são centrais. A agenda são os ricos e os pobres. Os negros e os homossexuais que têm problemas são pobres. É preciso colocar no centro aqueles que estão no fundo do tacho. Eu gostaria de permanecer no Brasil fazendo a seguinte pergunta, presidente. A vitória de Jair Bolsonaro e da extrema-direita no Brasil em 2018 deveu-se, em grande parte, à instrumentalização do discurso que identificava o Partido dos Trabalhadores, a defesa da legalização da maconha, do casamento entre homossexuais e da legalização do aborto,
além das denúncias de corrupção. Na sua opinião, o presidente Lula deveria centrar a sua campanha na agenda dos ricos e pobres, a questão da desigualdade, do retorno da fome, milhões de brasileiros voltando a passar fome, ou deveria também incluir essas pautas que o tornaram tão próximos, tão popular, junto à juventude, ao movimento feminista y al movimiento LGBT? Yo creo que en la situación de Brasil el problema más fuerte, a riesgo de equivocarme, es atacar la distribución de la riqueza, concentrar todos los recursos a favor de una mejor distribución de la riqueza. Es inconcebible que un país como Brasil exista gente con hambre. No tiene, primero la comida, primero la seguridad mínima para todo. Es la batalla más importante, la única, no, pero hay cosas que están primero. Después está lo otro. Y me parece que en el caso de Brasil es un país tan gigantescamente rico, con tantos recursos, tiene que tener una parada de conciencia que es inconcebible que Brasil tenga tanta pobreza. Yo sé que hay racismo, yo sé que hay muchas contradicciones, pero la primera tiene que ver con la mesa de los pobres. Después están las otras. Y principios quieren las cosas. Creo que, visto de lejos, no hay batalla más importante que una mejor distribución, porque ello tonificaría todo Brasil, incluso a las clases medias, a ese mundo gigantesco que vive del mercado interno. Si el pueblo brasileño no tiene poder adquisitivo, eso también repercute en la marcha de la economía. No todo es exportación, el mercado interno tiene mucho que ver en todo esto. Entonces me parece que el primer problema es atacar la pobreza extrema. El segundo, la pobreza. Y tercero, una mejor distribución del ingreso y del conocimiento. Después están los otros problemas. Me parece a esta altura del siglo XX andar persiguiendo gente por su afinidad sexual, me parece que no tienen sentido. Y con respecto a la drogadicción, llevamos 80 años combatiendo la droga y cada vez hay más droga. Y contribuimos a crear el imperio del mal. Tenemos dos problemas. La drogadicción y el narcotráfico. La manera de combatir el narcotráfico es dejarlo sin mercado. Porque hoy hay un monopolio a favor de los audaces, con una tasa de ganancia espeluznante que termina pudriendo el resto de la sociedad. Valdría más gastar plata en recuperar a los enfermos de la drogadicción que el combate político-militar contra la drogadicción. Pero bueno, el mundo es el que tenemos. Más cosas que las que hizo Estados Unidos, imposible. Y hay droga por todas partes. El precio de la cocaína en las calles de Los Ángeles bajó por competencia entre los ofertantes.
Si eso no nos dice algo, pero esta discusión no es para una campaña electoral. Para la campaña electoral la discussão é comida para todo, techo para todo. Eu gostaria só de acrescentar um dado, presidente e Franco, te passo a palavra agora, Franco, para uma outra pergunta. Acaba de sair uma nova estatística relativa ao número de pessoas presas, encarceradas no Brasil. E esse número passou de 900 mil pessoas. Houve, nos 2 anos de pandemia, um crescimento de mais 60 mil pessoas aprisionadas no Brasil, vinculadas principalmente a furtos e roubos. Isso dá uma dimensão da situação gravíssima pela qual passa a população brasileira, mas, de maneira crônica, só para concordar com o presidente, uma boa parte das pessoas que se encontram presas hoje no Brasil, na sua maioria negros, homens, jovens, é encarcerada devido ao tráfico de drogas, ao pequeno comércio das drogas nas favelas, nas periferias do Brasil. Franco, por favor, mais uma pergunta ao presidente. Presidente, yo lo escuchaba y me recordaba al presidente Lula, que siempre dijo que la economía necesitaba justamente funcionar cuando los pobres, cuando la clase media pudiera realmente tener un poder adquisitivo que le hiciera realmente girar. Al mismo tiempo me recordaba el presidente Correa, el expresidente de Ecuador que estuvo aquí con nosotros, en relación al análisis que él hace sobre la clase media, que de cierta manera también vuelve a votar este tipo de modelos. No quiero decir personas, pero nuevamente opta por un modelo económico que ya tiene 50 años, por lo menos en América Latina, y que ha fracasado rotundamente. O sea, esta teoría del chorreo, del goteo, de las copas, como quieran llamarla, no funciona. Yo quería, a partir de su análisis, intentar entender por qué todavía no podemos quebrar esta forma de entender el mundo a partir de un modelo que tanto dolor y desigualdad ha traído a la región, por lo menos. El único animal capaz de tropezar varias veces con la misma piedra es el humano. Tienes que recordar que en la historia de la humanidad ha habido ejércitos de esclavos persiguiendo a esclavos que se liberaban. Estas son partes de la contradicción humana, pero debes de recordar que en el mundo contemporáneo existe una capacidad de difundir relatos que están pensados, que están dirigidos a ir limando y atemorizando la conciencia de las grandes masas. La desesperanza y el negativismo se vuelca a raudales todos los días para confundir a la gente. Cuando abrimos el televisor todas las mañanas, nos cae una tanda de reclames que buscan limar nuestra subjetividad y hacernos no ciudadanos, sino consumidores dependientes, desde la mañana a la noche. Y entonces, no hay que asustarse, hay que entender que las clases medias están fogoneadas directamente con una prédica sistemática. Hace un siglo que siento, tome Coca-Cola, y me cambian la propaganda y siguen insistiendo, tome Coca-Cola, aunque sea un jarabe infame, y van educando subjetivamente
a las tandas de generaciones. Lo mismo pasa con la idea de democracia, con la idea de libertad. Ahora hablan de la libertad y no dicen que la verdadera libertad es morirse de hambre abajo de un puente. Que el hombre, en primer término, está prisionero de la necesidad y que si las necesidades básicas no están cubiertas, no existe libertad. Que para que exista la libertad ha de existir un techo seguro y un pasar seguro, entonces puede empezarse a hablar de libertad, pero eso no interesa. Lo dicen en abstracto, como si la libertad fuera una cosa comprable en el supermercado. Y seguramente que existe una brutal confusión y los pueblos votan contra su propio interés, porque le resulta muy difícil ver cuál es el verdadero rumbo. Por eso esta lucha es implacable. Incluso llegar al gobierno ni por asomo significa tener todo el poder. Es tener una parte para poder influir, pero tenemos permanentemente que estar sometidos a la presión cultural que existen, que generan indirectamente los intereses a favor de la riqueza. Naturalmente, sé que es difícil, pero todo lo que ha sido progreso humano, progreso del punto de vista social, es porque hubo gente que en los distintos escalones de la historia luchó para cambiar las cosas. Nadie nos va a regalar un mundo mejor. Mejoraremos el mundo si somos capaces de lucharlo. Entonces, no esperemos que se nos reconozca así como así. Es una lucha implacable a lo largo del tiempo. Hubo gente que defendió la esclavitud por razones filosóficas y hasta raciales. Hubo gente que no se le podía hablar de limitar la jornada de trabajo. Esas cosas fueron cambiando. Los pobres no podían votar. Hasta 1900 había sociedades anónimas en Suecia que tenían más votos que un ciudadano porque eran ricos, etcétera. Todos esos cambios es porque hubo generaciones que nos precedieron, que lucharon. Entonces, tenemos que seguir en la lucha y transmitirla y abrir oportunidades para los nuevos luchadores. Hay una solidaridad intergeneracional que hay que cultivar. El mejor dirigente no es el que hace más, es el que cuando desaparece deja gente que lo supera con ventaja. Porque nunca tocaremos el techo de una tierra prometida, apenas subiremos escalones. Entonces, recordemos el viejo decir chino, lo imposible cuesta un poco más. Presidente, há exatamente 10 anos, em junho de 2012, o senhor fez um discurso histórico no Rio de Janeiro durante a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas pelo Desenvolvimento Sustentável. Na ocasião, o senhor fez uma duríssima crítica ao consumismo desenfreado, à transformação de uma economia de mercado em uma sociedade de mercado, e terminou o seu discurso fazendo uma defesa da ideia de que o destino, de que o horizonte da política deveria ser
a felicidade humana. Não apenas nos seus discursos, mas a sua forma de viver expressa essa apologia da sobriedade, uma crítica ao consumismo supérfluo e ao desperdício. Há 10 anos o senhor disse que o problema não era ecológico, mas sim político. Porém, há alguns dias, em maio, na Assembleia Mundial de Emaús, o senhor afirmou que a política está degenerada. A pergunta que eu faço é: quais os caminhos de degeneração, de regeneração da política? Quais os caminhos necessários para se retomar a esperança na luta pela felicidade humana? Por favor, presidente. En primer término, nuestra civilización miente. Miente profundamente. ¿Por qué? Porque si 7.000, 8.000 millones de habitantes de la Tierra van a intentar vivir como viven las sociedades opulentas de Europa, de Estados Unidos, el mundo no resiste. Necesitaríamos 3 planetas, porque agotamos los recursos, lo contaminamos, lo transformamos en un basural inerte. Quiere decir que el fundamento de nuestra civilización es para pocos, no es para todos. No hay recursos para seguir despilfarrando como estamos despilfarrando, agrediendo el mar, contaminando los aguas, calentando la atmósfera, agotando las materias primas, sin reciclar, llenando todo de basura, tirando plástico por todas partes. El mundo no resiste. Ya nos está dando mensajes. Dentro de algunos años va a ser peor. Pero sabemos lo que pasa. La ciencia nos ha indicado, hace más de 30 años que nos indica, y sin embargo somos impotentes de tomar las medidas que hay que tomar porque no podemos afectar formidables intereses económicos que son más fuertes que las decisiones políticas de salvar la vida humana. Vimos en esta pandemia una condensación de este problema. Habría que haber contestado haciendo vacunas por todas partes, por lo tanto, colectivizando el conocimiento rápidamente, pero fue más fuerte el sentido de propiedad del conocimiento que la necesidad de la humanidad. Brasil estaba en condiciones de hacer varias vacunas, México también, Colombia también, la Argentina también, Sudáfrica también, el Congo también. En muchas partes se pudo haber fabricado mucho más rápido cantidad de vacunas, pero no quisieron ceder el conocimiento. El presidente de Estados Unidos en el primero o segundo discurso cuando asumió dijo que estaba de acuerdo. Después no dijo más nada, se cayó la boca. ¿Qué quiere decir? Que son más fuertes los intereses económicos que lo que está pautando la ciencia y la política. Entonces, si esta es la realidad de fondo, este problema no lo teníamos hace 50 años, lo tenemos ahora. No alcanza con las transformaciones económicas, necesitamos una transformación cultural.
Si queremos cuidar el medio ambiente, tenemos que aprender a vivir distinto. No se trata de que volvamos a la caverna o a vivir abajo una chapa. Se trata de tener una economía que se preocupe de reciclar, de no tirar, de cuidar, de no gastar cosas inútiles y de que quede tiempo libre para vivir. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos afectos. No somos un ladrillo. Y para cultivar los afectos se necesita tiempo. Necesitamos tiempo libre para la familia. Necesitamos tiempo libre para dedicarle a nuestros hijos, a nuestras amistades. El mundo no es solo consumir y trabajar y pagar cuentas. Hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Nada en demasía. Entonces, si dejamos que la cultura consumista nos obligue permanentemente a estar tapados de deuda y pagando cuotas y eso, no tenemos más libertad. Y si no tenemos libertad, no tenemos tiempo para la felicidad. La felicidad significa tener afectos. Bueno, te quería transmitir que no alcanza con los cambios económicos. Hay que revisar la cultura. Si no cambia la cabeza y la conducta humana, no cambia nada. Estamos esclavizados, no por ser esclavos, es porque dominan nuestro fuero interior, nuestras emociones, nos hacen desesperados consumistas y como tal, si no podemos cambiar el mundo, es como una calle llena de vehículos que van y vienen. Hay que aprender a cruzar la calle sin que los vehículos te pisen. Pero sería importante que los dirigentes progresistas del mundo discutan estas cosas y empiecen a vivir dando el ejemplo, porque de lo contrario es una manifestación filosófica. Porque las sociedades modernas tienden la mesa, te ponen al lado y te dicen, también para ti hay. Y cuando quieres acordar, estás viviendo igual. Y hay que rebelarse frente a ese mundo que todo lo transforma en mercadería. Nada vale más que asegurarle a los seres humanos una cuota de tiempo libre para que hagan con su vida lo que más les place y no que sea en la vida solo obligaciones. Tal vez algunos indígenas que quedan en la Amazonia perdidos por allá no tengan problemas con el Fondo Monetario Internacional. Yo quería preguntar, para finalizar por lo menos mis preguntas, sobre cuál es su evaluación del actual escenario en América Latina. Hay gobiernos visiblemente de izquierda, algunos que son llamados más moderados, pero es notorio que caminamos tal vez para nuevamente retomar el crecimiento, el desarrollo con respeto a las comunidades. Yo quería preguntarle, más que críticas particulares o análisis muy personales, ¿cuál es su visión del actual escenario en América Latina? Bueno, tenemos un desafío por delante, muy serio, porque no tenemos una época de muchos cambios, tenemos un cambio de época. Y esto significa que hasta ahora el capital ha sido muy fuerte para impulsar el crecimiento, el desarrollo. Pero cada vez es tan o más importante que el capital
el conocimiento. Y este cambio que se nos viene encima nos obliga a luchar por el desarrollo de nuestras sociedades para tener los medios de meter mucho conocimiento en las nuevas generaciones. De lo contrario, el futuro de nuestras generaciones va a ser pertenecer a una humanidad irrelevante, es decir, no necesaria, una humanidad que ni precisan para explotarla, porque vamos a estar de más. Por lo tanto, esa batalla por el conocimiento nos obliga a impulsar el desarrollo económico para tener los medios de capacitar a nuestra gente. Ese es un primer desafío. El segundo, no creer que la felicidad está en ser más rico y luchar por más felicidad en la gente humilde. Tenemos que preocuparnos más de los sentimientos, no solo del bolsillo. Necesitamos que aún la gente pobre se sienta con una sensación de agradecimiento por haber nacido, querer la vida. Para eso hay que tener una causa para vivir. Y eso lo tenemos que hacer, pero los dirigentes tienen que dar el ejemplo. Muy frecuentemente los dirigentes se pierden en los pliegues y en las trampas que genera la propia sociedad. No se precisan palacios para vivir, no se precisan casones. Hay que dar un ejemplo de sobriedad. Hay que vivir como vive la inmensa mayoría de nuestro pueblo y no como vive la minoría privilegiada. Ser un gobernante de los pueblos latinoamericanos no significa ser un conde, un nobiliario, significa ser un hombre, una mujer de los estamentos más bajos, de vivir como vive los sectores más humildes de las clases medias y no como viven los sectores acomodados. Hay que dar el ejemplo y predicar el compromiso con una vida sobria y austera. Porque sabes una cosa, pobre en el mundo es el que precisa mucho. Pobre en el mundo, como dicen los aymara, es el que no tiene comunidad, el que está solo. Hay que crear familia, hay que tener grupo humano que te respalde, que te ayude en la vida. Hay que volver a reconstruir ese tejido social de cooperación que es la historia de la humanidad. Hemos llegado acá porque el Sapien tenía instinto de cooperación entre 30 o 40 pertenecientes a una familia. Y tenemos que darnos cuenta que somos animales sociales, animales gregarios, y no dejarnos ganar por el individualismo. Pero esto es una batalla cultural de cambio fenomenal, imposible en una sola generación. Es una larga lucha donde la responsabilidad principal está en los dirigentes. No importa del punto de vista de la economía, es despreciable como puede vivir un presidente, un ministro, ni se nota, pero no es despreciable para lo que ve el hombre de la calle, común y corriente. No podemos ser luchadores por la igualdad y por los derechos, y mientras tanto vivir como viven los mejores acomodados, despilfarrando en nuestras sociedades. Tenemos que comprometernos con lo que pensamos. Quien lucha por la igualdad tiene que pelear, tiene que incorporar su forma de vida coherente con el discurso que practica, porque de lo contrario no somos creíbles. Es medio duro lo que digo.
pero que cada cual saque sus conclusiones. Presidente Mujica, eu teria uma última pergunta a fazer. Todas as pesquisas indicam a vitória do presidente Lula nas próximas eleições, inclusive com uma possibilidade de vitória já no primeiro turno das eleições. Ao mesmo tempo, crescem as ameaças de golpe de Estado, de reação à vitória do presidente Lula, ou seja, a derrota do atual presidente da República, num contexto de armamento generalizado de setores específicos da população brasileira, que são muito próximas da extrema-direita bolsonarista. No livro Uma Ovelha Negra no Poder, em vários momentos, o senhor fala da relação estabelecida com os militares e com as polícias. E num determinado momento, o senhor conta uma história de que a polícia tinha a intenção de comprar 1000 fuzis, e o senhor respondeu dizendo que os fuzis seriam comprados pela polícia e não pelos militares, e no final das contas foram comprados apenas 150 fuzis. A minha pergunta se divide em duas partes. A primeira, como foi a sua relação enquanto presidente da República com os militares que inclusive o prenderam inúmeros militantes dos Tupamaros, e qual a sua relação com as polícias? Primeira pergunta. A segunda, como o senhor avalia, como o senhor analisa os riscos de questionamento à eleição do presidente Lula no Brasil por parte desses setores de extrema-direita que, como eu disse, encontram-se armados hoje no país? Por favor, presidente. Yo no puedo dar una respuesta a eso. Quiero pensar de que hay un margen de madurez civil. Mi país no sirve de comparación, porque los militares en mi país aprendieron a convivir, respetaron y fuimos respetados. Pudo haber contradicciones, y las hay, pero nunca de carácter explosivo como que hubiera amenazas de golpismo, de cosas por el estilo. Yo pienso que en Brasil puede existir eso, pero creo que el panorama internacional no es favorable a salidas de ese tipo. No estamos en tiempos de la Guerra Fría. Sería un formidable retroceso para la perspectiva de Brasil. Pero el futuro siempre es incierto. Sé que hay fuerzas de derecha que pueden tramar eso. Pero pienso que la mayoría del pueblo brasilero no aceptaría una solución de ese tipo. Se tendrían que llevar por delante al grueso del pueblo brasilero. Y no puedo pensar que sea solo los partidarios de Lula.
pienso que debe haber un centro de Brasil tibiamente democrático, pero democrático al fin, que es un escollo formidable. Porque han pasado muchas cosas. Brasil estuvo preso, Lula estuvo preso, Lula fue perseguido, y sin embargo, un margen muy grande de pueblo brasilero ahora lo respalda. Quiere decir que ese también es un factor. ¿Podrá haber golpismo que se anime a pasar por encima de eso? No sé. Me cuesta creerlo, pero seguramente es un peligro latente. No es la primera vez que Brasil sufre un golpe de Estado, ¿verdad? Espero que haya sido la última, porque lo que pasó con Dilma fue un verdadero golpe de Estado parlamentario. A veces los sistemas modernos han demostrado que no se precisa sacar ni el ejército ni la policía a la calle, que hay golpismo utilizando la vía parlamentaria. A esas cosas les tengo mucho miedo, porque hay mucha fragmentación política en las sociedades contemporáneas. Más miedo le tengo a eso que a la aventura militar. José Mujica, ex-presidente da República Oriental do Uruguai. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, Franco, por acompanhar mais uma vez esse diálogo com um ex-presidente de esquerda do continente sul-americano. Foi uma enorme satisfação tê-lo ouvido durante essa hora de entrevista. E eu deixaria o microfone aberto para a sua despedida numa última mensagem ao povo brasileiro, particularmente o povo que apoia a candidatura do presidente Lula nas eleições de outubro de 2020. Por favor, presidente. Viva la alegría, viva la esperanza. Viva la alegría del pueblo brasilero, que es maravilloso. No pierdan jamás lo mejor que tienen, esas ganas de vida tropical, esas gotas de sangre negra que corren por las venas del pueblo brasilero. No, que el pesimismo nunca los sepulte, que sean ustedes mismos, amen la vida y saldrán adelante. Suerte. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá.